estar aquí, boas tardes. Oxe, o día de dicir a la Celta, que estamos xogándonos moitos todos os galegos co partido, e darlle as gracias a Jesús polas súas palabras. O título da conferencia é un título moi arriscado, cousa miña, evidentemente, pero é algo do que pretendo escapar hoxe, tratar de falar o menos posible, porque eu chego a Madrid despois de cuspir para arriba, como case todas as cousas que nos pasan na vida, non? Un escupe pensando que sabais vai caer en riba e finalmente ocurre as decisións que ten que tomar son contradictorias. Eu escribo un libro que chama Irse a Madrid e outras columnas, é un libro cos artigos que eu publico nos últimos anos do meu percorrido profesional no Diario de Pontevedra, 2009, 2010, 2011. A partir de 2009 son las columnas que yo más o menos puedo leer sin avergonzarme. Antes todavía pues me atraviesa un cierto rubor cuando me leo. E con eses artigos eu fago un libro. Eses artigos eu decido poñer ese libro porque hai unha columna que foi moi celebrada no seu momento que se chamaba Irse a Madrid. Nesa columna eu me río de toda esa xente que di que cando un parece que fai determinadas actividades profesionais ben, parece que ten que marchar do pobo, non? Eu atopábame moitas veces pola rúa con xente que dicía: ti, ben que escribes, ti, que estás escribindo, que tens que facer irte para Madrid, non? Dicía, joder, non se lle din a un médico, non se lle din a un profesor, vai da clase a Complutense, marcha da Universidade de Vigo. A min chamaba a atención, pero é unha cultura remotamente artística que ten que ver pois nos anos 50, nos anos 60, pois 60, se alguén quería pintar, se alguén quería facer esculturas, se alguén quería escribir, ter unha vida literaria, conquistar a gloria literaria, tiña que marcharse para Madrid. Eu dicía no artigo que non me ia marchar para Madrid, evidentemente, porque tiña ADSL. E, polo tanto, coa ADSL os meus artigos chegaban a todas partes e estaba ben cuberto, non? De alguna forma, irme a Madrid foi unha especie de fracaso íntimo. Porque antes decía Jesús, hablaba del sintagma del término conquistar Madrid. Yo creo que para conquistar Madrid lo ideal es no llegar a Madrid, ¿no? Yo creo que para conquistar Madrid lo ideal es poder hacer lo que yo hago en Madrid desde cualquier parte de España. Es decir, que a mí me lean en Alicante, que me lean en Murcia, me lean fuera de España, no teniendo que llegar a Madrid sin ni tener que salir de casa. Todavía eso está por cambiar, todavía los grandes medios nacionales tienen su sede y su central en Madrid, y yo no puedo, a la hora de recibir una oferta de un medio, en mi caso El Mundo, cuando yo estaba en el Pontevedra, rechazarla por la evidente diferencia económica y por las oportunidades que suponía ello, ¿no? Por lo tanto, el libro de repente empieza a funcionar editorialmente bastante bien, empieza a tener una cierta repercusión, y todo lo que yo digo en el libro lo contradigo en mi vida, que es otra de las cosas que también marcan un poco mi pauta de conducta, ¿no? Uno está diciendo unas cosas en los papeles y luego por detrás se encuentra haciendo otras. Lo ideal sería que en algún momento de nuestra vida llegásemos a un punto en el que un profesional no se tenga que marchar de su casa si no quiere, y pueda aspirar a cobrar lo mismo y pueda aspirar a tener la misma repercusión desde una ciudad tan importante como Madrid a otras ciudades tan importantes como Pontevedra. Pero evidentemente el foco, la influencia, los centros de poder y los grandes medios están allí situados. No me arrepiento porque yo no he viajado casi nada, yo he viajado muy poco, he viajado mucho, pero he viajado como turista. Yo nunca he vivido en otro lugar que no fuese Sanxenxo o fuese Pontevedra, que es de donde yo soy. No tuve vida estudiante, mi gran sueño, mi gran paraíso era poder estar aquí en Santiago, poder tener mis 5 años de rigor en Santiago. No accedí a ellos por una misteriosa o no tan misteriosa prohibición familiar debido a algunos altercados que ya había sufrido en mi ciudad de origen. Me dijeron: si tú, viviendo en casa de tus padres, te comportas de esta forma, no te vamos a dejar vivir en Santiago. Por lo tanto, me subieron a un autobús y me tuvieron de ida y vuelta un año hasta que me cansé, dejé la carrera y dije: para subir a un autobús mejor estudio en Vigo, que está al lado, y no tengo tanto trayecto, ¿no? Es decir, mi vida ha sido una cuestión pura de azar. Yo muchas veces soy invitado, puedes cortarme cuando quieras, muchas veces soy invitado a hablar en facultades, en universidades. Algún año me tocó apadrinar a alumnos de periodismo, y les digo que no soy un ejemplo, ¿no? Yo he tenido muchísima suerte, me he beneficiado mucho de internet, he sido
creo que bastante pillo, bastante listo a la hora de colocar mi trabajo y de que se vendiese fuera y de tener lectores. Evidentemente creo que hay que tener experiencia, creo que hay que tener un cierto bagaje, que eso sí lo tengo, pero como yo hay muchos que o están en paro o se han descabalgado de la carrera periodística o siguen en periódicos atosigados, asediados por la crisis. Y en ese salto que doy a Madrid, pues se produce un desplazamiento de mi trabajo, un desplazamiento también de mi temática. Yo a los pocos días de llegar al mundo, cuando llego físicamente al mundo, porque al principio estoy trabajando desde Pontevedra, escribo una columna sobre la muerte de un gigantesco pintor, que es Leopoldo Nóvoa, el artista Leopoldo Nóvoa, que además tenía relación con él. Y ahí ya me doy cuenta de la fuerza centrífuga que ejerce Madrid sobre determinadas cuestiones. Leopoldo Nóvoa era un artista nacional, es decir, un artista muy conocido en Galicia, pero también muy conocido en España, ¿no? Muy conocido en España y muy conocido afuera, porque él pasó todos sus años en París. Pero el hecho de que yo fuese gallego y el hecho de que estuviese escribiendo de un pintor gallego que a lo mejor el director o el jefe de redacción no conocía, se interpretaba como, joder, estamos aquí tirando de las cosas de casa, ¿no? Estamos aquí tirando. Y es algo con lo que he chocado yo muchas veces en Madrid, porque si el lugar del pintor Leopoldo Nóvoa fuese el músico madrileño de determinado grupo de la movida, a lo mejor muchísimo, a lo mejor no, seguramente muchísimo menos reconocido que Nóvoa, o menos prestigio y con tanta longevidad como Nóvoa, pues probablemente tuviese hueco en esas páginas. Esta mañana hablaba con un compañero mío de la cadena SER, en el Hoy por Hoy de Santiago, y hablábamos del centralismo. Yo soy muy reacio a las patrias, y soy muy reacio a la influencia de los territorios, ¿no? Yo nunca he estado orgulloso de cosas en las que no tengo que ver. Es decir, soy alto de casualidad, porque salió así, soy moreno, de momento, espero aguantar, varón, y he nacido en Galicia, ¿no? Y doy gracias a Dios por estas tres características, pero pudieron ser otras y seguramente estaría igualmente agradecido. Pero es decir, no estoy orgulloso de eso, porque eso se me fue dado y fue completamente azaroso. Por lo tanto, también tengo mucha distancia a la colectivización de las conductas, a la colectivización de los grupos humanos. Me preguntan muchas veces qué tal por Madrid, cómo te tratan. Yo siempre respondo lo que aquel obispo cuando bajó del avión en Argentina y le preguntaban por los ingleses. No los conozco a todos todavía. Estamos más o menos tratándonos, ¿no? Hay un personaje de Balzac que a mí me encanta, que es Rastignac, que en un impulso de ira se sube a una montaña y ve París, la inmensidad de París. París no se acaba nunca, porque París efectivamente no hay un lugar en el que realmente puedas divisarla del todo, pero él se sube a la montaña, mira frente a París y dice, ahora tú y yo cara a cara, ¿no? Esa cosa épica que tiene. Entonces a mí en Madrid, yo al llegar, bueno, pues me refugio en lo que nos refugiamos casi todos cuando viajamos, que es nuestro pequeño grupo de migrantes, pero no tengo ningún tipo de diferencia en respecto a mi trabajo en cuanto a lo que hacía en Pontevedra, salvo la querencia íntima, salvo la sutilísima orden que sí establecen los medios a la hora de elegir los temas, que es la hora también de marcar la agenda, ¿no? Yo tengo el privilegio de hacer mucha opinión, hago reportajes, hago artículos de todo tipo, pero hay columnas que tengo fijas que son de opinión y que preferentemente son de temas que se llaman nacionales, entre comillas, y cuando decimos nacionales quiere decir que se están produciendo o que son debido a sucesos o hechos que transcurren en Madrid. Hablaba con el compañero de la radio y le ponía el ejemplo de la peatonalización de la Gran Vía, ¿no? que es un tema que en San Senso, pues imaginaos, estamos sin dormir. Claro, hay que hablar de eso, porque de repente tú estás envuelto en eso, ¿no? Yo hablo de lo que vivo, ¿no? Yo voy a los bares a desayunar, yo voy a los restaurantes a comer, yo me muevo por Madrid, tengo vida en Madrid, entonces, al fin y al cabo, en Madrid se hablan de las cosas de Madrid como en Pontevedra se hablan de las cosas de Pontevedra. Lo que ocurre es que en Madrid existe la perspectiva de cómo se está hablando esto de aquí, se está hablando también en toda España, ¿no? Esto tiene una repercusión nacional. Y yo siempre hago el mismo truco, ¿no? Cuando una cosa creo que me interesa, llevo y traslado el eje a Galicia, no por patriotismo, sino porque es mi mundo, es mi vida y es lo que yo conozco. Y en el caso de Carmena y la patronización y la polémica política,
de repente explico en el periódico y me dirijo, esta vez sí, a un público eminentemente madrileño para decirle que estas cosas no están inventando, no es Macondo Madrid, ¿no? Aquí nos están poniendo nombres a las cosas, que hay otras ciudades que ya han sido iniciadas en este tipo de proyectos y pones un poco en perspectiva eso. Me gusta hacer eso, me gusta también abusar de eso, ¿no? Me gusta tener siempre presente una forma de vida, que es la forma de vida que yo conozco, y sobre todo unas referencias muy exactas que son las referencias en las que yo crezco, sin caer en el manierismo, sin caer en la caricaturización, sin caer sobre todo en el tipismo, ¿no? Que es una cosa que a veces se suele hacer. Yo estoy seguro de que en muchísimas ocasiones cuando yo empezaba a escribir y cuando ya iba avanzando, estaba siempre con la historia de la escalera y con la historia de todos los clichés que se han ido esparciendo sobre Galicia y que siempre provocan una sonrisa en el interlocutor o un asentimiento silencioso por parte del oyente o por parte del lector y demás. Me he ido escapando de eso, porque creo que ese campo ya está muy saturado y creo que merece la pena enseñar otra Galicia o por lo menos tratar de mostrar y tratar de escribir otra Galicia. No diferente porque no se puede inventar, pero sí hay muchísimas más cosas que decir que el hecho de que si la indecisión de Rajoy es producto de su galleguismo o de su galleguidad, porque galleguismo y Rajoy tampoco casan bien. Me refiero a ese tipo de cosas. No sé si lo consigo, no es una misión, no es que yo me ponga en el folio como un representante de nada, ¿no? Simplemente lo hago pues porque yo he vivido aquí 33 años, 34 años de mi vida y tengo 38, o sea, no es que sea una persona que viva a caballo, que haya sido criado a caballo entre dos mundos. Pero yo sí creo que está cambiando bastante ese tipo de percepción, que es un tipo de percepción que viene de muy lejos, que todo el mundo conoce, que es muy dañina, que es la del pueblo atrasado, la del pueblo en ocasiones inculto y la de, en fin, de todo esto que viene de una cultura anterior incluso a la del incluso a la del franquismo. Evidentemente ha cambiado, y evidentemente ha cambiado una cosa muchísimo más importante. No se considera el gallego listo como el gallego pijo, el gallego criado con dinero, el gallego con estudios, el gallego con el idioma castellano hablante por delante, ¿no? Que eso también se consideraba mucho en Madrid en años anteriores hablo de décadas anteriores. Ese retrato yo creo que ha cambiado, ese retrato ha cambiado profunda y completamente. No tienes que tener una determinada circunstancia social ni una determinada circunstancia cultural como para que se te considere de una forma o para que se te considere de otra. Insisto, es la percepción de un novato, pero yo creo que es una percepción bastante afilada en el sentido de que viene de gente que yo también veía con prejuicios, ¿no? Es decir, se habla de cómo se ven los gallegos en Madrid, bueno, cómo vemos a los madrileños en Galicia, ¿no? O mi ejemplo, que creo que es un ejemplo bastante transparente, cómo vemos a los madrileños en Sansenso. Pues viene todo de un... esta Semana Santa andaba un amigo, bueno, ya ando mucho con él porque se entregó ya de forma, creo que suicida de alcohol y bueno, pues va por la calle, de vez en cuando lo detienen y demás, ¿no? Un chico de la infancia, que ya... Iba gritando que había que matar a todos los madrileños, ¿no? Gritándolo de verdad, y las pintadas en las paredes, que bueno, no sé si algunos conocéis, pero siempre ha habido, ¿no? Mata tauristas y no sé qué. Bueno, es también basado en un prejuicio que tiene su pequeña razón de ser. Yo soy de una familia de hosteleros, hemos tenido un bar, luego hemos tenido un hostalito que seguimos teniendo con una estrella y hemos tenido clientes poco exigentes, pero todos... Al ser nosotros y ponernos nosotros siempre al servicio en verano, la mayoría de los vecinos, por lo menos la mayoría de los vecinos con negocios turísticos, pues siempre tienes como mala idea del cliente, ¿no? Es algo que luego ya establezcas las relaciones y los lazos, pero normalmente pues en épocas angustiosas como verano casi todo te molesta. Yo creo que son fronteras mentales que se van disolviendo, que se van difuminando y afortunadamente... Ya sabemos que cada uno es de su padre y de su madre, que cada uno no es de su ciudad ni de una cultura impuesta o prejuiciosa sobre la que nos hemos ido estableciendo o sobre la que nos hemos ido educando. Como primera respuesta no ha estado mal, no sé ya que habíamos hablado, pero podemos seguir conversando o puedes preguntar lo que quieras porque me he liado ya de una forma... Es decir, pasamos, sí, cuando tú quieras pasamos al público a que
a que haga sus preguntas. Yo voy enlazando temas, como habéis podido comprobar, sin mucho control, sin mucho sentido. Hay historias, a veces necesito un pie o un apoyo para que yo pueda seguir. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, yo sigo y respondo otra cosa, que por eso voy al Congreso de los Diputados a aprender a hacer esas cosas y seguimos tirando. ¿Alguna? A ver. Sí. Bueno, unha pregunta un pouco de Madrid, sobre periódicos de Madrid. É dicir, ese paso de o diario El Mundo ao diario El País é que ideolóxicamente tampouco supuxo moito cambio, porque ti xa no diario El Mundo eras unha persona, polo que eu lín, tampouco lín todos os teus artigos, pois bastante progresista, si cabe. No diario El País, pois, síguelo sendo. Claro, do país sigo sendo progresista, parece a mí. Tal e como está o diario El País. Exactamente. Coa limitación que eu creo que poñen as empresas tamén. O poder económico, pero bueno. Ideolóxicamente non te tocan moito, non? Non te tocan moito. Ideolóxicamente tocan as informacións. Ou tocan, quero dicir, encarrilan, por así decirlo, non? Hai titulares e titulares, hai forma de colocar as preposicións, hai forma de colocar as subordinadas, hai forma de explicar, ou se, por exemplo, o titular no diario El País dicía Susana Díaz obtén un tercio de avais, non? Bueno, pero Sánchez tamén obtivo un tercio de avais, pode ser ese por titular por un ou titular por outro, pero é unha decisión lexítima dos xornais, os xornais ademais existen para tomar posición e para ter a legitimación de facer ese tipo de cousas, non? Hubo unha polémica moi preto no tempo do diario El País referido ao seu papel no Comité Federal, no descabalgamento de Sánchez, na imposición de Susana Díaz. Eu son bastante crítico co meu xornal, pero eu recoñezo que o xornal ten unha páxina editorial, eso que o xornal fixa a súa posición. O xornal fixa a posición de que cando logo Pedro Sánchez lle di a Jordi Évole que dixéronme que se non se pactábamos con Podemos ou cos independentistas ian a ser críticos ou ian a ir a por nós, e que os xornais fan ese tipo de cousas. Logo o lector toma as decisións que toma, non? Pois é un mercado El País, é un mercado, o ABC sabe máis ou menos que ten unha posición editorial. Logo hai articulistas, por exemplo, eu nesas páxinas eu defendín a non abstención, dixen que había que intentar facer un goberno de calquera das formas porque podía pasar o que está pasando agora, o Rosario Judicial e demais, non? Pero bueno, era a miña opinión particular, esa opinión particular non se toca. Logo, o filtro das informacións, a forma de levar os titulares, pois pode acompañarse a máis ou menos editorialmente o xornal. O xornal o que nunca pode facer é mentir, o que nunca pode facer é manipular, pero o xornal é verdade que, de certo modo, a forma de presentar as noticias, a forma de titularlas, a forma de focalas, ten un posicionamento ideolóxico. Pero ten un posicionamento ideolóxico políticamente nas páxinas de política, nas páxinas de sucesos, onde yo, para tratar de quitarlle ferro a algo que a lo mellor perjudica políticamente a alguén, e dicir, todo ten un sesgo, non? No cambio, foi bastante duro no sentido de que, pois, eu no xornal do Mundo estaba moi ben cuidado. Sigo tendo grandes amigos ali, non tivo que ver o feito de que poidera estar nun espectro ideolóxico máis preto para min, porque xa digo que o Mundo sempre se significou por ter unha moi variada liberdade ideolóxica dos seus opinadores. Javier Ortiz foi jefe de opinión do diario El Mundo. Javier Ortiz era un tipo moi preto de Ribatasuna, un tipo de unhas posicións ideolóxicas, sobre todo no País Vasco, moi radicais, por dicirlo de alguna forma. Era o xefe de opinión de Pedro J. Ramírez, como serán esas reunións, pero aí estivo durante bastantes anos, porque escribe moi presente, con moita liberdade. El País, sin embargo, sempre tivo unha certa homoxeneidade. Agora xa non, agora hai xente que ten unha posición, pois, digamos, poden escribir tranquilamente opinadores de centro-dereita, pero houve tempo no que había unha grande maquinaria ideolóxica de centro-esquerda puramente, sobre todo moi pro-PSOE, non? Por lo menos polos anos que lembro cando lía entón o xornal, non? Agora evidentemente o leo, pero xa con outros ollos, cos ollos
do profesional que está ali, pero non houve ningún tipo de problema. Eu podería ter a muller un problema dese tipo, pois índome a un xornal que tiña máis comunión cos seus lectores. Perdoa que cambie a lingua, fastídame moitísimo porque eu falaba moitísimo mellor galego, pero levo 5 anos sen ensaialo. El País y El Mundo son periódicos que se leen muchísimo en digital, que tienen lectores de todo tipo. Luego hay los periódicos más conservadores, el ABC y La Razón tienen una relación más, bueno, el ABC tiene una relación más íntima con el lector. Es decir, hay una figura que se llama el lector del ABC, que es una institución casi tan importante como el ABC. Y tiene una influencia tremenda en el periódico. Ya no hay, hubo un tiempo en el que había un lector del País. Se sigue conservando, se sigue habiendo, pero ya no tiene la fuerza y la trascendencia que tenía en los años 80, por ejemplo, que el lector del País era indestructible. Era un hombre comprometido con las libertades, era un hombre a cuyo lado pues cualquier otro palidecía porque a lo mejor leía un periódico peor o sospechoso, lo que fuese. Ahora eso ya no existe porque el País está pues agotando sus tiempos en el papel y está primando pues el lector web, el lector digital, el lector del teléfono móvil, el lector que es el 90% del tráfico que tenemos en el periódico. Por lo tanto, como institución, digamos, ya no funciona, ya no tiene tanto poder. Si yo molesto al lector del País, no me pasa nada. No puedo molestar al consejero delegado del País. Probablemente. Pero yo al lector del País en él puedo llevarle la contraria. En ABC, por ejemplo, no. Si lees la contraria tienes problemas. Porque el lector del ABC es un lector sedimentado a través de los siglos, una figura que está allí pétrea, por el que no pasa el tiempo. Yo, además, vivo en una zona de Madrid en la que se compra sobre todo mucho el ABC, ¿no? Y sí tiene peso, sí tiene mucho poder. Hay una relación entre el periódico, hay una relación entre los columnistas y sus lectores, ¿no? Y entonces una carta al director te puede causar problemas en el ABC. Una carta del director te puede causar problemas, porque hay una vinculación muy estrecha, y es una vinculación además muy ideológica, ¿no? Es decir, tú en el ABC es muy complicado que puedas meterte con la monarquía, no creo que puedas, vamos, algún mercadito, alguna tontería, pero no puedes meterte con la monarquía de verdad y hacer un artículo que dinamite, porque dinamita la esencia del ABC, y sobre todo porque el lector del ABC se le puede matar. Esto ocurrió en El Mundo con el caso Bárcenas. Yo estaba ese verano, y yo estaba ese verano y estaba el día que Pedro J. publicó los SMS de Bárcenas. Yo creo que era un domingo, no sé si eran los SMS o el famoso 4 horas con Bárcenas, que es un poco su sentencia de muerte, ¿no? Y yo veo llegar el coche de Pedro J. con su coche blindado. Esto no sé si lo sabéis. Una vez le robaron ese coche. Cuando volvía de jugar al pádel y estaba parado en la Castellana y el chofer sacó las bolsas, él subió para arriba, no sé qué coño pasó, que cogieron unos cacos y le jodieron el coche. Y entonces, claro, él era, imagínate, el poder que tenía y el poder que tenía el diario El Mundo, ¿no? Y estuvo como una página de publicidad del Mundo pagada buscando con las fotos del coche, buscando el coche por... Que el tipo cuando supo de quién era se acojonó muchísimo, lo dejó en la puerta del periódico a las 2 semanas. Hostia. Claro, aparte luego habían cogido el tipo y decía, yo notaba que había inhibidores, era un coche, claro, blindado, estaba amenazado por ETA, que era un tanque. Y el caco iba con el coche diciendo, a ver cómo conduzco este carajo. No tengo ni cobertura dentro. Y lo dejó allí. Entonces me lo encuentro y sale del coche y me dice, esto va a ser divertidísimo, me lo estoy pasando con una euforia, ¿no? Y tal, esto va a ser divertidísimo, lo que sacamos mañana va a ser divertidísimo. Y eran esos, no sé si eran los SMS o era la crónica de las 4 horas con Bárcenas. Sé que era un día, que era un sábado, un domingo de verano, no había ni Dios en la redacción, yo estaba saliendo y estábamos solos enfrente allí en la avenida de San Luis. ¿Y qué hizo el lector del Mundo? Se fue del Mundo. Hubo un lector del Mundo que se enfadó con el periódico, porque el epíteto era gordo. El Mundo se puede meter muchísimo con el Partido Popular y lo hace, pero aquello era ya descabalgar el gobierno, aquello era liquidar el gobierno. Este tío se tiene que marchar del poder. Y si marchaba el presidente de derechas, pues tenía que meterse un presidente de izquierdas o convocar elecciones, no había otra. Y si se va presidente de derechas por un asunto de corrupción tan grave, en las elecciones probablemente no salga otro presidente del PP. Y eso el lector del Mundo no lo perdonó y las cifras de venta bajaron. El gran scoop informativo de ese año significó para el periódico pérdida de lectores. Porque no eran lectores, eran militantes del Mundo y militantes del PP, que consentían la crítica al PP, que consentían que se destapasen casos de corrupción del PP,
porque también El Mundo tenía el aval y la legitimidad que daba haber destapado toda la basura que hizo el gobierno socialista. Por lo tanto, sabían que en ese sentido se movía con independencia y que no era un partido, no era un periódico del PSOE, era un periódico que si tenía un caso de corrupción lo publicaba y listo. Pero hubo lectores que se enfadaron y los otros no volvieron. Los de izquierdas no compraron El Mundo, lo vieron en la web y listo, ¿no? Y lo compartieron en Twitter, hicieron capturas, yo qué sé, pero no dejas pasta. Pero el lector que estaba dejando pasta, que era el lector de centro derecha de toda la vida del mundo, dijo, esto ya es demasiado, incluso para nosotros, y esto va a acabar con el gobierno del PP, y aquí se va a montar la de Dios, y esto no es normal. Y ese mes bajaron las ventas respecto a lo que fueron meses posteriores y a lo que fueron meses anteriores. Bueno, están bajando cada mes, pero se notó mucho. Lo reconoció hace poco públicamente, además, el nuevo director, Pedro Cuartango. Dijo, el caso Bárcenas nos costó lectores. El trabajo periodístico nos costó lectores. Cada vez tiene menos influencia los lectores en ese sentido. Si se van y tienes que cerrar el medio, pero la apuesta o el invite de los medios por la web y por las nuevas tecnologías dejan a los kioscos y al lector del kiosco, que es el lector que paga €1,50 por tu producto, con mayor debilidad. Que supone eso, pues que la fortaleza la tienen los que sostienen económicamente a los grupos. Los que sostienen económicamente a los grupos, si no son los gobiernos o las administraciones públicas o las grandes empresas. Y esto conlleva a que tú me estabas preguntando si yo en el país tengo algún problema. Yo en el país no puedo meterle una hostia al Banco Santander. Creo, o no he probado. soy cliente además. Quiero decir, pero probablemente un gran trabajo de investigación pero esto te lo dice además el propio director. Dice, claro, que el problema de tener accionistas es que todos esos accionistas no les vas a mandar a un equipo de investigadores o un equipo de reporteros a contar. Y eso a lo mejor, hombre, molesta. Sí, hay un pacto, bueno, ¿qué vas a hacer, no? No debería ser así, ni muchísimo menos. Pero bueno, luego cuando ya hay noticias que son públicas, que perjudican, que son imputaciones, indultos, historias, y no se les da la relevancia informativa que merecen, sí que te das cuenta de que la credibilidad pues está muy afectada cuando eso ocurre. Por eso yo siempre digo, lo ideal es que todos compremos periódicos y dispongan del dinero suficiente para tener independencia. Cuando no se tiene dinero, se pierde independencia. En los periódicos y en la vida, desgraciadamente. Bien, una mano por ahí. Manuel, o primeiro que quería decirche é que levas moi ben o teu apelido francés. Así que eso xa sabes por que o digo, non? Non sei se o resto dos demais saben, podes facer algún... No, ainda estou... É gracioso. Perdón. Non, dúas cousas así moi breves. Eu vivín a época da transición en Madrid, incluso a traballar ali, quería que compararas esa época que en Madrid sempre se pensa que se decide todo en Madrid, tamén saber a túa opinión, se realmente se decide todo en Madrid hoxe, no ano 2017. E unha segunda cousa sobre a profesión xornalística, a politización dos xornalistas, é dicir, hai algúns xornalistas que son máis políticos que os propios políticos. Que opinas disto? Bueno, respecto á última pregunta, sí. Eu teño asistido a algúns casos, algúns encontros nos que o político trata de facerlle reflexionar o xornalista para que deixe de defendelo, que non ten razón. Sí, pero literalmente, non? Bueno, pois sí, isto foi un error. Non foi un error. Soy usted non comete errores, non? Pero, bueno, hai unha salvamización, non? Das tertulias, hai un show que montase ao redor da política, ao redor dos xornalistas. Evidentemente, pois, o que hai aí son consignas. Son partidos que teñen xornalistas de cámara, xornalistas con consignas, ás veces mediante pois unha complicidade máis ou menos sutil, ou sen que se teña que decir moito, ás veces sí, pero vamos, nas radios e nas televisións públicas onde é máis transparente entre comillas isto, sí que pasa que se recoñece de forma efectiva que o Partido Socialista e tal teñen aí a xornalistas para máis ou menos conducir a súa expresión política, conducir as súas ideas e tratar de defendelas nos debates. É doado manter independencia, o que é doado manter independencia cando ti consideras que tes un certo apoio dos lectores e cando ti consideras que podes ter un certo talento, unha certa valía. O problema no xornalismo, en moitas profesións, é cando ti crees que non tes esa profesionalidade ou esa valía ou ese talento, tes que estar apoiado por unhas redes de fora, non?
Isto está pasando ademais agora pois, con moitísimos jornalistas que probablemente xa lles pasase o tempo, non? Pero seguen estando máis ou menos en primeira liña moitas veces por servicios prestados non só a partidos, senón a determinadas causas, e non só falo tampouco da causa de Madrid ou de España, senón tamén en comunidades autónomas, da causa pois, no nacionalismo catalán, no nacionalismo vasco, no nacionalismo galego. Hai xente que ten respostas para ese tipo de cousas. Non é que se expoña un palacio, non? Pero vamos, a mí non tampouco me parece mal, pero hai unha columna, hai unha tertulia, hai un lugar, hai pouco non, esta semana viuse que como colocaba a Televisión Española, como colocaba Ignacio González, unha periodista supostamente afín de Esquerda Unida, que logo, efectivamente, nas tertulias pois, procuraba non ter problemas ou máis ou menos suavizar os ataques a persoa que lle colocou, e público, que Soraya Sáenz de Santa María ten a xente que coloca en radios e televisións públicas, e público, nos estamos grabando, isto vai ser de aquí, que antes das eleccións e cando xa todo estaba contado e xa se sabía que iba a gañar o papel, fixo entrevistas con xornalistas para ver quen ia entrar no reparto da tarta e quen non. Estas cousas pasan, desgraciadamente non pasan co PP exclusivamente, pasan con moitos partidos políticos, non é unha cousa. É verdade que o problema do PP cos medios é maior que do dos partidos, por lo menos que fixeron en Televisión Española e que fixo o Partido Socialista ten mérito, e iso foi desmontado logo coa chegada do Partido Popular. A primeira pregunta que me fixo vostede era... A relación da situación actual vale. coa época da transición, se consideras que o peso de Madrid continúa... Marca a xenda. Ten un gran poder para marcar a xenda, e cando marcas a xenda tamén marcas as decisións políticas de moita xente. En principio, pois, os grandes centros son o Parlamento, bueno, o Senado, aí estamos todos, aí están a xente galega, a xente de todo tipo de comunidades. Pero o feito territorial, o feito físico de estar aí sí que marca moito a xente. Eu non sei como estaba na transición, non sei que había, evidentemente hubo unha grande descentralización, hubo estatutos de autonomía, hubo gobernos autonómicos, todo iso evidentemente foi beneficioso para por lo tanto, penso que non é o mesmo, pero sigue a marcar a xenda, marca moito a xenda, e cando ti marcas a xenda mediática, porque é verdade que o que falta son medios, cando digo medios non digo só xornais, digo tamén calquer tipo de correa de transmisión para os cidadáns que estén en outros núcleos xeográficos, porque incluso a Vanguardia, que é un periódico que a min gustame moito, é un periódico de consumo prácticamente exclusivo en Cataluña. Por que a Vanguardia non se deixou de circular aquí en Galicia, de feito, en papel? Por que a Vanguardia non se lee en Galicia como pode lerse El Mundo ou El País? Se ten tamén unha certa vocación, abre con Internacional, un xornal cunha rede de corresponsais, cun prestixio, pero queda máis ou menos en Cataluña. Sin embargo, El Mundo e El País son diarios puramente nacionais, son diarios que afectan e chegan a todo o territorio, pero fanse en Madrid e antes, polo menos, tiñan aquí tiñan unha edición maravillosa en Galicia, durou 7 anos, tiñan como unha certa deferencia, eso foise recollendo, e cando non hai cartos tamén recollese, non só se recolle tamén a credibilidade en algúns casos, senón tamén se recolle, se deixa de facer repliegue, non? Aquí tamén en Galicia houve grupos que quixeron estenderse, despois, coa chegada das perdas, coa pérdida de beneficios, pois, outra vez recóllense, alónsase das zonas nas que queres influir ou nas que queres vender. Non creo que haxa ese centralismo que houve entón, supoño, non viven para velo, pero evidentemente políticamente a cousa está moitísimo máis descentralizada, sigue tendo un peso considerable, e a min gustaríame, por exemplo, pero isto xa é unha opinión personal, non xornalística, senón política, pois ter a inteligencia ou ter o poder de poder facer o que vende facer agora o PNV cos presupostos, por exemplo. Eso sempre foi un grande problema en Galicia, porque eso obtivo Cataluña sempre sostendo gobernos en Madrid a base de un contraprezo, o País Vasco cando pudo ter ocasión, en Galicia poucas veces pudemos ter ese peso, non o tivemos nunca tan grande como para poder beneficiarnos nós. E aquí seguiremos esperando o tren de alta velocidade, pois ata que se poñan de moda os monopatines voadores ou algo así, o regreso ao futuro ou algo disto.
xornalista, con Daniel Salgado, facíamos unha reflexión que quería saber a túa opinión, non? Hai unha xeración de xornalistas da década dos 70, está José Precedo, está Gonzalo Cortizo, galegos que levades anos en Madrid, con responsabilidades, non? A que crees que se debe iso? Ou por decirlo de alguma maneira, crees que hai esa eterna contradicción que ti comentabas ao principio da charla sobre o que decías aquí logo acabaches ali, ou tamén a unha imposibilidade de poder traballar aquí cunhas condicións mínimamente dignas ou cunha serie de características? O pregunto porque logo pois tamén lle dan o premio Ramón Couso a Vázquez, a Armida, que é dunha xeración anterior, pero que está de delegado do país en Brasil e que tuvo que marchar daqui da delegación do país de Galicia para Madrid. Bueno, é xente con peso no mundo do xornalismo que tivo que acabar por varios motivos ali en Madrid. Cal crees que o motivo? Crees que son circunstancias diversas ou tamén hai unha imposibilidade de que xornalistas que se poden considerar de estirpe en estos momentos, a pesar de ser xóvenes, teñan que marchar a Madrid para poder desenvolverse profesionalmente? Penso que cada vez que co tempo iso será menos... Iso non se producirá de forma tan habitual. Explícome. Un pouco na liña do que dicía antes de La Vanguardia. O xornal máis grande de Galicia, por exemplo, a Voz de Galicia, lese en Galicia, non se le fora de Galicia. Eu cando estaba no Diario de Pontevedra, no momento no que eu decido marchar, no momento no que eu me fai o mundo, a oferta, eu xa tivéramos, non sei se unha ou dúas baixadas de soldo, e houbera moitos despidos. Houbera despidos para unha plantilla tan corta, estábamos nunha situación agónica. O que me ofreceu o mundo non ten unha cousa marciana respecto ao que podía ter no xornalismo local, no meu xornal. En que medio se queda un, por exemplo, cando ten unha oferta dun grande medio? É dicir, hai prioridades, evidentemente, pois, unha familia, estás na tua casa, eu son moi, xa digo que son moi morriñento, son moi de aquí, custame moito moverme, estou casi todo o rato aquí, de feito, é unha lenda de que vivo en Madrid, pronto non teño ni casa. Pero que fago? Digo isto por internet, digo isto porque non sei como vai en internet, non sei que valor ten pode ter unha marca propia ou facerte unha marca propia nun determinado xornal. Pero incluso, por exemplo, se eu acabo en La Voz, acabo en El Faro, e consigo ter unha grande trascendencia fora de Galicia pola web, porque cada vez que publico pois o tráfico que eu rindo a ese xornal pois é grande, eu estaría contento porque o que eu busca lectores, sobre todo a esta idade, non? Evidentemente pois non lle das a espalda ao diñeiro, pero de verdade, non teño 55 anos, non teño 60, non estou mirando polo ben de ninguén, estou simplemente traballando e quero ter recoñecemento, quero ter lectores. Se eu soubese escribir como escribo en castelán, en inglés, e teño unha oferta do Times, marcho. Non hai, porque quero ter unha dimensión, pois, todo o mundo escribe para que te lean, non? Pero o que acontecería nese momento sería que os grandes poderes, un poder económico máis grande, un medio máis grande, unha grande empresa, pois intentaría contratarte. Por lo tanto, aquí é difícil, claro que é difícil quedarse, sí, é difícil quedarse, é difícil porque non compites, non podes competir. Por eso empezaba a charla dicindo iso, non? Claro que me gustaría a mí. Por que non pode haber, por exemplo, un medio que chega a toda España que se faga en Galicia? Esa é a cuestión, non? Que di Galicia di calquera outra comunidade, incluso non sei que se o terceiro ou cuarto máis vendido de España, que é La Vanguardia, é catalán. O catalán es que vendes en Cataluña e raramente o verás fora de Cataluña. Eu me cabo en Pontevedra de vez en cando porque é un persona que me gusta moito, pero iso de circular en papel. Só podes mercar a versión PDF. Por lo tanto, sí, non é que marches... Tampouco marchas, xa digo, no meu caso había moito de aventura e de experiencia, porque non saín daqui nunca e tiña ganas de probar outras cousas, de mirar outro mundo, e a escritura nutrese do que miras, eu facía pois o desfile de Entroido todos os anos durante os últimos 14, pois ao final os 14 anos a xente vai disfrazada, joder, non? Quero dicir, o Rabachol e tal, son historias maravillosas que aproveito e demais, pero este oficio para min foi un oficio puramente vocacional, non estudiei nada, gustábame de sempre os xornais, eu aprendín a ler cos xornais, aprendín a
xerarquizar as novas do mundo cos xornais. Eu me lembro, non era un samplintín ni nada deso, pero eu lembro lendo a Guerra do 91 no xornal que naquele momento compraba meu pai, que era La Voz, ali tirado na entrada de casa cando chegaba el do traballo, non? E polo tanto rindo con entusiasmo, cando teño entusiasmo, cando non hai entusiasmo non rindes, buscas outras maneiras de ter a excitación propia do oficio, non? Pero por eso nunca estarei suficientemente agradecido e sigo considerándome un xornalista local porque estiven en todas partes do sol. Fixen bodas de alto copete, cos invitados en negrita, o fillo do marqués de non sei que e tal, bueno, esas cousas, con alegría demais porque sabía que Torcuato Ulloa e Valle Inclán tamén o fixeran e dixen, bueno, pois mira como Valle. Podía dicir, bueno, mira, como José Javier, non, como Valle. Facía o mesmo, pero era Valle. E os sucesos máis turbulentos, ese tipo de cousas, fase todo, eu agradezo, pero é complicado quedarse, moi complicado, a situación xa como está agora, pois é case apocalíptica, non son os pequenos, senón tamén os grandes, a ver como queda, pero dende logo non se me ocurre un xornalista galego ahora mesmo que reciba unha boa oferta de Madrid e diga que non, é moi complicado, pode haber unhas circunstancias familiares, pode haber unhas certas, pero se a unha idade como a miña, ademais, o de Gonzalo ou de Precedo, ou aceptas, ou moitas veces podes quedar desencarrilado, eu cando marcho tamén, bueno, pero marcho porque eu hai un momento no que me dou conta de que eu se quedo na criba do diario, se me despiden, se o xornal pecha, o que fose, eu non me podo dedicar ao xornalismo, porque eu son un tipo sin estudios, que traballa nun xornal local. Entón, que fago? Collo mi traballo no xornal local e vou ás portas dos outros xornais a dicir, mira, eu traballo aquí, eso. Non, eu non me podo xa dedicar ao xornalismo. Cando marcho ao mundo, ademais de oferta, ademais de outros condicionantes evidentes, digo, joder, ahora sí que va a ser más complicado que yo, si me echan del mundo, si en el futuro yo ya seré más leído, ya seré más reconocido, ¿no? Problemas voy a tenerlos igual y en algún momento voy a estar en el paro porque este oficio está como está. Pero ya no es lo mismo. Pero en el diario Pontevedra estoy jodido. Yo y cualquier otro que se intente buscar la vida después. Los compañeros y colegas que se quedaron fuera de Pontevedra tocaron trabajo en las administraciones. Están en la Diputación Provincial, están en la Xunta de Galicia. Está moi ben, cobran máis de un traballo, pero non é o xornalismo que ti soñabas, non o xornalismo de rúa, non o xornalismo de novas, non? Por lo tanto, era moi difícil, a situación que estaba era moi delicada. Bueno, o primeiro é que eu vou retrucar unha resposta que deches antes respecto dos xornalistas. E pregúntoche, ti crees que hai xornalistas apolíticos? Eu penso que non hai ningún. Pero bueno, para ir a preguntas concretas. Vouche preguntar polo papel dos directores dos xornais. Pola túa proximidade aos medios e tal, pois podes falar deles. O director dun xornal é unha persoa que ten tanto tempo libre para que se permita, en algún caso concreto, simultaneidade, en fin, en moitos medios, etc. Depende do xornal. Chama a atención, non? E un segundo caso é sobre a persoa de Pedro J. do que falaches, non? Vamos a ver, a min sempre me escandalizou ese prurito que el tiña de facer e desfacer gobernos. A min eso parecíame auténticamente aberrante, indignante e todos os antes que ti queiras, entendes? O sea, esa prepotencia parece indecente, ou pareceume. Entón a pregunta moi concreta, non sei se o coñeces, se o tratas, se o frecuentas, sigue sendo o mesmo de antes, aínda que este desposeído de todo ese poder que tiña, etc. Ten ambicións de futuro, etc. A opinión que poidas dar sobre isto. É para estar preparados. Simplemente por eso. Yo personalmente le debo mucho y le estoy muy agradecido. Yo soy una persona de lealtades personales, con todas las discrepancias que pueda haber después con las conductas de cada uno, pero yo a Pedro le debo mucho. No lo trato ahora porque está en otra historia, tengo relación con él, o sea, de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues se pregunta uno cómo va todo y demás. Me hizo gracia lo que dijiste ahora de si sigue siendo, ¿no? Y hay una frase que no la tuteéis, por favor. Pero que me hizo mucha gracia, que me contaron, joder, no le debe ir muy bien en español porque Pedro J se ha enamorado.
Es un hombre que no ha tenido tiempo para absolutamente nada, nunca. Dejó de escribir en los 25, 26, no sé qué años que estuvo en el mundo, dejó de hacer 2 portadas porque estaba haciendo vuelos, uno estaba volando a Japón y otra estaba operándose, otra estaba en la sala de operaciones, los 2 únicos días. A mí me llamó un día por teléfono a las 12:30 de la mañana, de la noche, para cambiar, para corregir una cosa que estaba bien, que luego yo había puesto Believer, que es el fan de Justin Bieber, lo había puesto con 2 veces en un texto, página par de no sé dónde. Y me llama y me dice, oye, tienes aquí un Believer, que es creyente en inglés, y es con V la segunda. Y yo estaba tan asombrado que me hubiese llamado él personalmente, estaba tan estupefacto que le dije que sí. Que sí, que salga mal. Sí, salió mal, salió con la V detrás. Es una persona completamente abducida por el periodismo, por el periodismo político y por la influencia del periodismo en la política. Y es un hombre que ha marcado su carrera el Watergate. Entonces, la caza del Watergate ha sido para él como la caza de Moby Dick para Capitán Ahab. Y eso ha condicionado muchas de las decisiones que ha tomado periodísticamente, las buenas y las malas. Malas ha tomado muchas y un buen rato. Y creo, pero es un hombre con una pasión absolutamente descontrolada por el oficio, un periodista total. Él tiene forradas en la Relación del Mundo, tenía las escenas de primera plana, las escenas de Walter Matthau y de pues él es Walter Matthau, sabemos que Walter Matthau metía en el cofre al delincuente, ¿no? Para luego entrevistarlo y tenerlo en propiedad, era propiedad del periódico, ¿no? Bueno, joder, no se me ocurre mejor analogía, eso es lo que hicimos nosotros con Bárcenas. Lo metimos en un cofre, le pusimos al abogado Gómez de Liaño y lo tuvimos, Bárcenas llegó a ser del mundo, tiene muchos méritos, ¿no? Es una forma muy ética de actuar, pero el periodismo es un oficio desgraciadamente poco ético. Nosotros metimos a Bárcenas en el cofre y lo tuvimos ahí conservado para tratar de que soltase lo que tenía que soltar y teníamos una fuente indestructible y era una analogía maravillosa con la película Primera Plana. Bueno, es un tipo que ha estado en primera posición periodística y política durante muchísimos años, con muchísima influencia. Eso evidentemente siempre acaba afectando al carácter de la gente, siempre acaba afectando a tus decisiones, nadie sale indemne, ¿no? Hoy con quien hablaba, hoy estuve con Antón Reisa, que le he entrevistado para publicar este domingo y hablábamos de Juan Luis Cebrián, bueno, y decíamos, joder, lleva 40 años arriba, 40 años desde que era director del País. 40 años te da tiempo a cambiar, sobre todo a cambiar y exponerte al juicio público de los demás y a tomar decisiones catastróficas y a tomar decisiones más acertadas. Evidentemente el foco siempre se va a poner en lo catastrófico, sobre todo cuando tienes una posición tan de poder, ¿no? Lo cual también me parece justo, porque el juicio público no puede ser siempre al poderoso, y el mismo al poderoso que a la persona con menos recursos o que tiene menos facilidades o menos oportunidades en la vida. Hay más indulgencia en los segundos que en los primeros. Seguramente ha habido mucha exageración en torno a él, no lo conozco, no lo trato ni nada, pero son 40 años encima de una gigantesca linterna, por lo tanto todo está condicionado por la proyección que tienes hacia los demás y por lo que los demás tienen, por la opinión que los demás tienen sobre ti. Hay una frase muy bonita, que no es verdad como todas las frases bonitas, pero yo siempre la cito mucho, de Thornton Wilder, que es el autor de Los Idus de Marzo. Probablemente la frase no sea de él, la frase de él se la atribuye a Julio César, y Julio César dice, es imposible no acabar convirtiéndote en lo que los demás creen que eres. Y es verdad que a ojos de los demás, cuando uno está expuesto públicamente, pues termina siendo una persona completamente diferente. Luego en tu ámbito íntimo y en tu territorio doméstico, pues eres realmente la persona que eres. Pero yo he conocido a mucha gente en esta profesión que ha acabado siendo esclava de su personaje. Tipos de los que la gente espera una cosa y la ofrecen. A veces la ofrecen sin ganas, pero se deben a su público, ¿no? Han conformado una clase alrededor, ¿no? Personajes televisivos, sobre todo personajes televisivos, evidentemente clarísimamente en el periodismo deportivo, que ahora ya se ha desatado ese circo, ya creo que ya tienen guiones y demás, pero en el periodismo político también y en el columnismo también. Hay gente que ha acabado siendo rea de su imagen pública, rea de lo que los demás opinan de ella, y a lo mejor no tienen nada que ver con esa persona que proyecta, ¿no? Cada cual es libre de hacer con su carrera lo que quiera y de jugar también con su credibilidad como considere conveniente. Te expones a unos riesgos, a veces tienes una gran rentabilidad económica y sobre todo tienes también mucha popularidad. Y yo
Entro muy de vez en cuando en 4, algún dúplex cerca de casa, te conectan, dices ahí tus cosas y tal. Pero sí que estuve yendo hace un año y medio, no sé, a un programa de la tarde, más vale tarde Manu Mendizábal, yo iba una hora a la semana, era una hora que te sentabas ahí una hora, y a lo mejor en total hablabas como 5 minutos, con lo cual para mí era maravilloso porque yo no me pongo nervioso en la tele, no consigo tomar el medio, pero joder, era una hora y me enfocaban a lo mejor 4 minutos en total y de repente era el tipo de la sexta. Porque sí, yo llevo toda la vida trabajando en los periódicos, escribía en El País unas columnas y tal cual, y mucha gente no, porque no te conoce casi nadie, pero la gente que me conocía, de esa gente, pues ahora ya el 60% eras el de la sexta, ¿no? Y a ti cuando a ti te reconocen poco, por lo cual se agradece, además El País tiene la inteligencia de no poner fotito en la columna, y es una cosa que la verdad que se agradece mucho, sobre todo lo agradezco yo porque todo el mundo piensa que tengo 70 años, ¿no? Entonces luego ya, pues, ya vas ahí con una cierta ventaja cuando te diriges al interlocutor, pero no eres famoso, evidentemente, es una cosa que... Pero la gente que te reconoce te ha leído. Hostia, tú eres el... Hostia, es que este tío me ha leído, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Ojalá que hubiese más gente que... Porque te están conociendo porque te han leído. Ahora, desde que estoy en la SER sobre todo, que tiene una dimensión bastante más grande que Onda Cero, y me gustaría que Onda Cero la tuviese también más grande, porque creo que lo merece, por lo menos por encima de la COPE, pues está la cosa complicada, por el periodismo que hace Alsina, del cual soy devoto. Desde que estoy en la SER me conoce mucha gente también por la voz, lo cual es curiosísimo. Taxi, pides a la dirección y se te gira casi. Aparte lo cojo abajo en Gran Vía y claro, el tipo venía de sintonizar y el escucha y dice, hostia, estoy viviendo un... Pero te han escuchado. Y es gente que te conoce muy poquita gente, pero te ha escuchado, has dicho esto, te discrepan, no discrepan, te he leído y tal. En la televisión, en la televisión sales. En el periódico te leen, en la radio te escuchan, en la televisión sales. Y llevabas un jersey rojo, ¿no? Tú eres el del jersey rojo que estaba ahí, pobreño. Y a mí me desesperaba, porque la televisión es lo peor que hago yo. Es como si tú de repente eres un gran centrocampista derecho y te ponen de lateral izquierdo. Y la gente te conoce como lateral izquierdo. Y dices, oye, tipo, yo juego mejor allí. Oye, léeme, ¿no? No, yo no... Y entonces lo dejé, vamos. Lo dejé 3 semanas antes de que Cebrián nos prohibiese ir, esa es otra, a la sexta. Pero eso me desesperaba. Es dinero fácil, nada comparado con lo que había antes de la crisis, porque antes de la crisis te iba a 600 euros una horita en un programa de televisión, 1 hora a la semana, multiplicas por 4 y ahí lo tienes. 6.000 le llegaron a pagar a Pedro J por ir a 59 segundos por programa. Entonces, claro, oye, lo hago mal, bueno, ya lo hago mal, macho, pero mira, si eres el de la tele, soy. Iba sin camisa, no directamente. Pero sigue siendo un dinero. Y este oficio que está como está, pues sigue habiendo un gran círculo de gente que entra, sale y a mucha gente pues le arregla el mes, supongo, y le puede dar la vida, y probablemente en algún momento de mi vida pues acabe yo reclamando algo, porque ahora mismo estoy en una posición privilegiada que sé perfectamente que tiene fecha de caducidad porque no estamos precisamente en la edad de oro anunciada todavía, así que no voy a escupir para arriba. Y si hay que volver, se vuelve, y hacerlo con la mayor dignidad posible, pero no es el sueño de un periodista de opinión. Pero non exixas por real decreto que te meten nunha tertulia televisiva ou radiofónica. Yo me muero de vergüenza si tengo que hacer eso. Una de las pocas virtudes que tengo yo en este oficio es escribo muy rápido en cualquier sitio, y la segunda es que paso mucha vergüenza cuando paso tanta vergüenza que no soy capaz de hacer algo que vaya en contra de... Ten en cuenta que muchas veces yo trabajo con opinión. Entonces mucha gente me dice, oye, tío, ¿y qué? ¿Tienes directrices y te dicen algo para...? Tú imagínate opinar algo en un periódico que no crees, que no piensas, y que salga y que lo lea todo el mundo. Creo que de hecho nadie lo hace. Lo hacen... otra cosa es ya la sobreactuación y las contundencias de los argumentos y demás, pero ir contra lo que tú... Otra cosa son los temas que tú eliges, ¿no? A mí mucha gente me dice, joder, es que no rajas mucho de Podemos, ¿no? Es un periódico que se puede rajar, es un partido que se puede rajar y mucho. Pero yo pienso, joder, un periódico es un ecosistema. En este periódico se está rajando bastante de Podemos, con argumentos muchos muy parecidos a los míos. Pero yo no quiero un periódico en el que sacan 6 columnas en contra de la misma idea de Podemos. Sé que mañana se va a rajar de esto, sé que se va a anular en contra de esto.
Si tuviese una idea original que desmontase lo que ha dicho ese partido, lo que fuese, pues la expondría, pero más o menos creo que vamos a ir todos encaminados, ¿no? Tratas de salirte un poco del carril, de ofrecer una opinión diferente, no solo política, puede ser costumbrismo, puede ser contra cualquier otra cosa. Pero yo soy un tipo bastante normal que tiene opiniones muy normales. Entonces, si esas opiniones normales las expreso, no, tampoco yo pierdo valor, ¿no? Es decir, oiga, esta agresión que ha habido aquí en la calle claro que la condeno, pero tendré que condenarla con algo original y tendré que decir algo que más o menos estimule al lector, ¿no? O le abra un pequeño debate, porque el hacerlo sin más me parece un poco absurdo. Yo no soy extraordinario opinando, tengo seito. Pero a mí me cuesta tener una opinión al día de cojones, pero ya en la vida normal. Yo soy de los que están en el súper dando vueltas porque no sé qué comprar. Entonces imagínate yo en el periódico diciendo yo ahora que yo me voy a Madrid por la opinión, porque yo no puedo presentarle mis reportajes sobre la grúa municipal al mundo, ¿no? Entonces el mundo se fija en mis artículos políticos, en mis crónicas, en cosas que pasan en Madrid, en el Congreso, en cosas que ellos entienden, ¿no? Yo considero y sigo considerando los mejores artículos que he escrito han sido de la vida municipal de Pontevedra, de Lores, de Telmo cuando estaba, en fin, las crónicas parlamentarias, digo, las plenarias de San Senso. Era un periodismo que más o menos el intento seguir haciendo en Madrid, pero con personajes más singulares, menos conocidos, y por lo tanto con una complicidad mayor con el lector, que sabe, ¿no?, que a Marisa Gui, la anterior portavoz del bloque, le gustan los huevos fritos con no sé qué, hacemos la coña y la publico en el periódico, y tiene otro rollo, ¿no? Entonces te uniformas sin querer cuando estás en Madrid, porque a lo mejor de Rubalcaba no conocemos tantos secretos, ¿no?, como puedes conocer de la gente que es tu vecino, ¿no? Y yo a Lores me lo encuentro por la calle cada 2x3 y hablas y tal. Yo no me cruzo con Pablo Iglesias por ahí, ¿no? Alguna vez, pero vamos, no al rollo de tomarte una cunca, ¿no? Existe ese periodismo, pero es muy peligroso, ¿no? Ese periodismo de reservado, ese periodismo de relaciones más es necesario para los periodistas que sacan noticias, porque tienes que establecer puentes de confianza y relaciones, pero para los que estamos mirándolo desde lejos y hacemos un tipo de crónica diferente es muy peligroso porque acabas intoxicado, creo. Por lo menos a mí nunca me interesó tener amigos políticos. ¿No crees que en ese centralismo que hay en Madrid hay una pequeña parte de culpa también de los gallegos, en el sentido de los jefes de redacción en Galicia, que no acabamos de vender? Es decir, que claro, cuesta mucho en las reuniones vender noticias a Madrid y vender lo que pasa aquí, y entonces al final los jefes de redacción acaban por cansarse y no vendemos lo que tenemos aquí, y por eso al final acaba habiendo ese centralismo. Pongo un ejemplo concreto. Hace muchos años aquí hubo bastante polémica y bastantes noticias en torno a una mina cercana de aquí de Santiago, porque la línea de AVE iba a pasar por allí. Esa mina era propiedad de Villarmir, y Villarmir reclamaba más de 1.000 millones de euros por el lucro cesante, etcétera, etcétera. Todo aquello se embarró muchísimo, pero prácticamente no salió a nivel nacional. Y sin embargo ahora vemos todo lo que está pasando en torno a Villarmir, Partido Popular, sí, etcétera, etcétera, y empezamos a lo mejor a entender muchas cosas, ¿no? ¿No tenemos un poco de culpa también nosotros de los periodistas gallegos que no sabemos vender cosas que aquí pasan y que son tan importantes como lo que pasa en otras partes? Precisamente en los últimos 2 o 3 meses hemos tenido un par de reuniones. Yo estoy en un grupo de reportajes en el periódico, está otro gallego que es Nacho Carretero, y uno de los temas que se ponen sobre la mesa es Íñigo Domínguez también está, que es un periodista vasco que estuvo muchos años en Roma, y lo que hacemos mucho es leer prensa local, prensa regional, para coger algún tema que más o menos esté asomando la patita y tratar de explotarlo, tratar de darle una salida diferente y sobre todo un enfoque, no copiarlo directamente y aprovecharte de que tú eres el país y claro, lo ha publicado la Voz de Almería y a tomar por culo y que se joda la Voz de Almería y ahora nos hagamos nosotros, que a veces pasa, porque lo he hecho yo en el diario de Pontevedra. Yo le hice la puñetera entrevista a César Antonio Molina que decía: Zapatero me echó por la paridad y el glamour, me dijo que me echaba por la paridad y el glamour, y se metió ahí del mogollón, casi línea a línea, en periódicos, en el ABC, en El País y en El Mundo, y ahí se fue todo el tráfico de Dios y el diario por ahí perdido. Pero claro, tienes ese altavoz, ¿no? Pero sí, para buscar ese tipo de cosas. No es un problema tanto de los que venden como de los que compran. De hecho, en El País hay autocrítica, suele haber autocrítica cuando en esas reuniones, no te hablo a nivel
corporativo, ni estoy hablando por boca de nadie, pero cuando hablamos decimos, joder, que ha habido una manifestación hace poco por la agricultura, creo que había sido en Valladolid, se había movilizado muchísima gente, y no sé quién, creo que fue Íñigo, dijo, no, es que no hemos sacado ni una línea, tío, que en Valladolid han estado miles de personas en la calle protestando por eso, esto tiene un reportaje, es una noticia. El desmantelamiento de las ediciones locales, el desmantelamiento de la red de corresponsales, deja sin puntos de informativos. El hecho de que a lo mejor, insisto, los jefes en Madrid sepan que como ahora estos tipos no están en plantilla y cobran por pieza, nos quieran colocar todo. Y a lo mejor pierdes perspectiva y dejas de saber lo que es realmente noticiable y lo que no. Hablo de los responsables de la... a mí me cuesta muchas veces publicar en periódico, no hay espacio. Si te has fijado, pero es que no sé cómo estamos ya, pero estamos ya tirándonos. Y no hay espacio. Yo hablo directamente con la web, lo coloco en la web y si luego gusta sale en papel. Yo te lo doy gratis, si te gusta mucho luego lo pagas 1,5 € y lo tienes en papel. Funciona así. Y entonces cuesta. Y a lo mejor una persona que es freelance porque tiene un contrato de colaboración con el periódico y a lo mejor cobra por pieza. Entonces a lo mejor la persona que le coge el teléfono dice, ya me está queriendo vender otra burra porque ya, entonces se contamina el juicio, ¿no? Y a lo mejor te está vendiendo una noticia de verdad, un gran reportaje. Y tú a lo mejor no tienes espacio porque no hay espacio físico para colocarlo y en la web a lo mejor se pierde, o es un día de hoy es un jaleo de la hostia porque tenemos que esa es una respuesta muy prototípica de los periódicos. Hostia, hoy no, macho, ¿qué tal? No puedes guardarlo, no puedes esperar un poco y tal, pero siempre va a haber algo, joder, pero siempre va a haber algo, ¿no? Es decir, no puedo estar pendiente de lo que haga Trump para sacar una manifestación de 10.000 personas en Valladolid, porque siempre va a ganar Trump, tiene un botón rojo. Imagínate lo que puede quedar Valladolid si Trump la aprieta. Pero sí hay ese problema. Y nosotros hemos abierto ahora una especie de blog que se llama España o algo así con historias y también está dedicado un poco a enfocar o a redirigir esas historias que tienen una salida por la web. Y de repente se demuestra que la web tiene una salida de la hostia. Y tiene muchísimas visitas y de repente suben en la home y lo colocan más o menos arriba. Porque ahora los periódicos están gobernados por periodistas y por SEOs. No, pero de verdad, entonces si una noticia está funcionando muy bien, ha funcionado muy bien una noticia que pusieron muy a yo me fijo bastante en esas cosas porque también me interesa colocar mi producto, que al final estamos aquí estimulando la competitividad, un día vamos a acabar todos a hostias. Yo tenía una crónica, una contracrónica, una cosa así un poco literaria y tal, por el Partido de Madrid y demás, y nada, le dieron una salida maravillosa porque el Madrid había ganado, estaba arriba de todo y tal. Y luego yo veía que había una noticia que empezaba a funcionar muy muy bien, estaba muy abajo, era que el hijo de Will Smith se ha puesto unos zapatos con tacones. Bueno, eso lo hizo ya Bob Dylan y lo hizo el Fari hace muchísimos años, pero lo hizo y se presentó en una y estoy muy a favor además de esos zapatos. O sea, creo que es una discusión, esto es una digresión pequeña, pero es una discusión que he tenido con algunos amigos hace años ya, porque los hombres no llevamos tacones, me parecen bastante elegantes, tacones no tacones de aguja, tacones de... Y bueno, en el caso, este hombre se presenta en una pasarela, hace una foto con los tacones. Y está abajo de todo, está Trump, está los presupuestos, y abajo te encontrabas con que Jaden Smith quiere acabar con el mito o provoca una polémica o no sé qué. Esa noticia empieza a tener muchas visitas, ¿por qué? Porque circula por Facebook, porque circula por WhatsApp probablemente y porque circula por Twitter. Entonces los SEO dicen, hostia, esto está funcionando muy bien. Si lo colocamos más arriba va a funcionar mucho mejor. Efectivamente, se fue subiendo, no estaba viendo el país ahora del milagro, el pavo por los tacones. Bueno, pues subió lo suficiente, hasta hay un límite, ¿no? Subió lo suficiente como para que la noticia, yo no sé, pero esta mañana, que fue la vez que lo vi, estaba la quinta noticia más vista del día en el periódico. Bueno, es decir, tú, según lo que vaya consumiendo el lector, vas confeccionando tu portada. Eso es muy peligroso. Pero es verdad que te está dando dinero, te está dando lectores. Lo ideal es mantener el equilibrio. Yo he asistido a reuniones en las que estoy muy orgulloso en el periódico, reuniones en las que se ha dicho, este reportaje lo vamos a hacer, es un gasto inmenso, hay que irse a no sé dónde, y tal, y no lo va a leer nadie. Pero es que si dejamos de hacer esas historias, dejamos de ser un periódico. Nosotros tenemos que sacar historias que a lo mejor nos estén dando un rendimiento en cuanto a lectores, pero que nos convierten a nosotros en un periódico de referencia. Si queremos ser un periódico de referencia, no tenemos que estar atento a qué hombre pone o deja de poner los tacones, porque eso nos va a dar visitas, sino que en Nigeria está Boko Haram y se fue Nacho allí a hacer un reportaje que pasa esto en los pueblos de Estados Unidos o en Inglaterra, el efecto del Brexit en un pueblo de minero y tal, ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas a veces no dan lectores, no dan muchas visitas, pero es necesario hacerlas para no convertirte en un agregador de noticias virales, que
podrías hacerlo, pero ya no eres el país. Ponte otro nombre, gana dinero y tendrá consecuencias en los anunciantes. No es lo mismo anunciarse en xvideos.com, que tiene muchísimas más visitas que el país, que anunciarse en un periódico en el que supuestamente va un lector o va un tipo de consumidor diferente. Estoy leyendo un libro que lo dejé ahora en el despacho, lo ha traducido por fin, lo publicaron en 2011, El filtro burbuja, que habla de cómo la red está condicionando prácticamente todas nuestras vidas. Es un libro muy ambicioso, es un ensayo maravilloso. Y habla también de los medios de comunicación, y habla también de la relación que tenemos los medios con los lectores, cómo cada lector ya se va haciendo su periódico porque los agregadores de noticias y las propias homes ya los personalizan y se los mandan, se los dan a ellos. Y cómo eso provoca la ausencia de debate, porque te están dando lo que quieres leer, no te dan nada que no quieras leer. Eso te lo da Google ya, te lo está dando Facebook ya, es de forma muy clara, pero los periódicos también te lo están dando. Los periódicos te lo van a dar sobre todo en el futuro. Si tú has clicado muchas veces noticias relacionadas con Kim Kardashian, el periódico te va a colocar poco a poco la información de Kim Kardashian de tal forma que tú la tengas siempre presente. O armas, o la Asociación Nacional del Rifle o demás, este tipo de cosas, ¿no? Ponía el tipo un ejemplo. Si yo pongo Pantera en Google, a una gente le saldrán imágenes de panteras y a otra gente le saldrán los Panthers, el equipo de fútbol americano. Depende ya de cómo toda esa información se está acumulando y se está utilizando para personalizar ese uso y cómo eso provoca, pues, que yo no lea opiniones con las que yo no esté de acuerdo, que me van a enfadar o mejor aún, que van a provocar ciertas dudas o cierto debate, ¿no? Te está redirigiendo ya siempre al puro consumo y el riesgo de que la portada, que es lo que siempre ha jerarquizado el mundo, ¿no? Yo siempre supe lo que era importante y lo que no, dependiendo de la tipografía del periódico. Es decir, la tipografía es gorda y la noticia es a 5 columnas, estoy delante de algo grave. El periódico me está ayudando a saber que esto es importante. Y si no, y lo esconde en una página aparte, creo que tiene menos relevancia, ¿no? Eso es lo que hace el periódico. Pero si es que en eso vamos a participar los lectores, entonces ya sé que no hay una gran inteligencia periodística haciendo todo este trabajo, un gran demiurgo, sino que somos nosotros, los propios lectores, los que estamos haciendo un poco a nuestra imagen y semejanza, lo cual es bastante peligroso. No está ocurriendo con los grandes medios todavía, en las grandes noticias, pero en segunda fila ya estás viendo ya las noticias que los demás están pinchando y están viendo. Y se están adaptando a tu uso, se están adaptando al uso de la mayoría. Por eso la noticia de los tacones de este chico pues debe ser está ya en la segunda fila. Primero están las noticias más o menos de cierta aristocracia informativa y luego ya tienes un poco la mezcolanza de opinión, de artículo polémico, de una comida que si le echas chili pues no quizás te pique. Ahora te están preguntando muchas cosas en los periódicos. Yo antes iba a buscar respuestas, ahora te preguntan en los titulares. Te están preguntando continuamente cosas, ¿no? Hay que ir al periódico como si iba al Trivial. Muy nervioso. ¿A que no sabías que tal? Yo no sé nada. 10 películas que te gustan y no lo sabías. Joder, está todo tareado. Pero una pregunta. A raíz de lo que estás comentando ahora, entiendo que, o me parece, no sé lo que tú estás viendo, si el periodista está precisamente cambiando la forma de escribir, precisamente por todo este tema de internet. Yo sí. Es una opinión en el sentido de buscar muy correcta, ¿no? Pero sí, no la estoy prostituyendo, no la estoy pervirtiendo ni estoy dejando de ser yo mismo, pero yo sé que la atención del lector ahora está bajo mínimos. Ya no es la cosa de antes que te ponías el periódico en la mesa o te ponías 2 horas a desayunar o te ponías lo que fuese en domingo y tenías tiempo para tomarte como un libro que lo leías y dices, bueno, las 20 primeras páginas no, pero a ver cómo va tirando, ¿no? Yo ahora sé que esta máxima de que el lector no llega al segundo párrafo está más vigente que nunca. Por lo tanto, yo procuro atacar en la primera línea. A veces no tengo ganas, pero sé que si empiezo con una descripción o si empiezo con un tono más o menos tibio, puedo perder al lector. De hecho, probablemente lo pierda. Y yo cuando hago un reportaje, intento que el primer párrafo sea un primer párrafo, entre comillas, brillante, un primer párrafo muy luminoso, un primer párrafo que se lea y que te dé ganas de leer el segundo. Eso los periodistas lo podemos hacer, los novelistas no, porque no puedes hacerlo 500 páginas, ¿no? 200 páginas de estar párrafo a párrafo atando al lector, tienes más margen, pero el periodista sí, y un reportaje lo puedes perder en el primero o segundo párrafo. Entonces yo a veces empezaba, probablemente me haya ayudado a mejorar mi escritura, porque yo a veces me perdía. Hacía un día bueno y me ponía a escribir el día bueno, ¿no? Antes de entrar en materia, o contaba alguna cosa, alguna digresión, o me adornaba más con el lenguaje, es decir,
Y ahora voy al hueso. El libro que publico el año pasado, como la primera escena, es una paliza que le pega a un tío. Empiezas así, porque pienso en el lector. Yo no soy un artista. No, este es mi mundo y si lo quieres lo compras y si no te jodes. No, yo soy periodista. Yo tengo que llegar al lector. El lector tiene que leer lo que yo escribo. Si yo considero que lo que escribo es de valor, si no lo considero, pues no lo vendo al periódico. Pero si lo publico, tengo que atrapar. Entonces mi escritura se ha desnudado en ese sentido. Es mucho más cinematográfica, entre comillas, digo, de acción, de verbo. He suprimido el adjetivo, me he ido más al verbo. El verbo es acción, el verbo está constantemente pendiente. Ahora tengo mañana una entrevista con las niñas que se han marchado, las chicas lesbianas que se han ido, que la han parecido, han vuelto y tal, he conseguido una entrevista con la chica. Voy a escuchar su historia, ¿no? Voy a documentarme, voy a escuchar su historia, voy a hablar con su familia porque tengo contacto con la... Y cuando tenga todo ese material, tengo que escribir el primer párrafo de una forma que el lector quiera leer esa historia. Más que nada porque la niña está de tournée televisiva, ha salido ya no sé tal, entonces tengo que contar algo diferente. Lo diferente, lo que me cuente ella, pero contarlo de una forma que al lector le interese. Porque no estoy contando una gran exclusiva, no soy el primer periodista que ha tenido acceso a esta chica, ¿no? Por lo tanto, y lo tengo en cuenta a la hora de escribir. Sí. Pero sobre todo me refiero de cara a cómo está funcionando la internet, hay que posicionarse. ¿Eso te está pasando también? Es lo que comentabas tú. No, porque es una locura, ¿no? El juicio del lector es un juicio completamente impredecible. Yo he escrito una columna, yo creo que yo he contado, hablando de Galicia y de Madrid, ¿os acordáis del penalti que tira un jugador italiano que se llama Zaza? Que hizo una carrerilla estúpida así delante del balón y la mandó a las nubes, y fue una cosa súper viral y tal. Fue ahora en la Eurocopa, en la última Eurocopa. Y cojo, yo tenía una columna de deportes y en lugar de hablar de ese penalti, dije, ese penalti me ha recordado una historia mía de un partido contra la droga que jugué en Baltar, en Portonovo, políticos y periodistas, y me tocó tirar el último penalti. Y había cogido una carrerilla de la hostia, perdón, hice muchos tacos, disculpen, de verdad. Pero eso es que es cómodo y ya estoy hablando así como más suelto, ¿no? Y cogí carrerilla, de portero estaba Miguel Ores y mandé el balón a la playa. Todos pidieron pensar que lo tiré de coña porque me mandaron a repetirlo. Ya, imagínate cómo fue. Dijeron, ya está de coña, venga, tíralo bien. Ya me puse nerviosísimo, la tiré como a colocar así con el interior, la tiré por el centro, que la cogió y nos fuimos dos al vestuario, yo con la abochornado. Esto lo conté en el periódico y me olvidé. Era el día además que yo presentaba el libro en Madrid, me acuerdo, no estaban, a veces estás un poco pendiente, oye, lo están colocando bien, se está leyendo. Y cuando acababa la presentación, el artículo se había colgado por la mañana y era la noticia más vista de todo el día en el periódico, en el país. Mi penalti en Baltar. Había poca chicha, imagino, pero no tienes ni idea de cómo va a funcionar. De repente a alguien le hace gracia, lo cuelga en un muro que tiene 2 millones de seguidores, se rula por aquí o se convierte en un rollo de WhatsApp viral porque ha hecho gracia y demás. No lo controla. Ese día además estaba hablando con Precedo, estaba diciendo, Precedo, tío, yo este oficio no lo entiendo, macho. Había estado la semana anterior trabajando en un reportaje 3 días, lo veía tal y cual, no lo leyó nadie, no estuvo... Y cuentas un chistecito de estos que escribo con el móvil, porque son columnas de 400 palabras que haces así, y de repente se convierte en la noticia más vista. Es impredecible. Sé que lo que me convierte en periodista es el reportaje al que dediqué 2 días. No, esto es una... Pero no sabes lo que funciona, ¿no? No puedes estar pendiente de eso. Yo sé qué temas funcionan y qué temas no. Estuve hace poco en el Líbano, publiqué el reportaje el domingo, sé que eso en internet no va a funcionar. Porque a la gente de los refugiados no le interesa, desgraciadamente. En España las noticias del exterior funcionan cuando son grandes atentados terroristas, ya ni atentados terroristas, si los atentados terroristas son en suelo europeo, porque ya fuera del suelo europeo no interesa a nadie Dios, y cuando tienen un cierto componente morboso, cuando hay, lo de siempre. El libro explica cómo nuestro cerebro está predispuesto a observar primero, clicar primero noticias de sexo, en fin, cosas, crímenes y demás, ¿no? El otro día escribí, me mandaron por el aniversario de Alcácer, el crimen de Alcácer, de las niñas de Alcácer, claro, pues cogí, me documenté, hice un retrato ligero, contando un poco todo, recordándolo todo un poco. ¿Qué pasa? Que fue en el 93, 92, no recuerdo cuándo fue. Claro, mi novia, por ejemplo, no conocía los detalles de ese crimen. Nosotros hemos vivido con ese crimen, lo tenemos vividísimamente, no tenemos todos los detalles. Pero de repente hay una generación que ha nacido, a lo mejor ya en el 2000, que está pinchando... No, mi novia no nació en el 2000, ¿eh?
pero que son usuarios. Antes al periódico ibas con 20 años, a lo mejor con 16, 17. Hay gente con 12, 13 que está pinchando en cosas de sus muros y demás. Y este crimen fue la noticia más vista del periódico. Yo no contaba nada nuevo, yo ni encontré a inglés, ni lo hice un poco a mi modo, lo escribí pero contaba el crimen de Alcácer a gente que no había escuchado o que no conocía los detalles del crimen de Alcácer. Y claro, como el crimen es un crimen que tiene todos los ingredientes periodísticos para convertirse en una noticia muy explosiva. Nosotros no, porque ya la sabemos, ya llevamos 30 años escuchándola, ¿no? Pero claro, hay muchísima gente que no la conocía. Y de repente la convirtió en la noticia más vista del periódico. No sabes cómo funciona, no puede estar. Bueno, vexo que eres un enamorado do periódico en papel, non? Sí. Entonces, os que temos unha certa edad, pois ainda seguimos lendo todos os días, algúns pola noite, non pola mañá, pola noite, porque non, hai costumbres, non? Pero a xente xoven, prácticamente, o papel non lé. O que a miña pregunta é un pouco que opinas a donde ides, non? Porque eu vexo que hai empresas como o País, o Mundo, ou outras que están tendo problemas económicos e hai outras empresas concretamente digitales con pouca xente que están ganando cartos. Entonces un pouco que o que a donde se vai ir, non? Con esta profesión en ese sentido. Non creo que o saiban. Non creo que o saiban. Saben que o papel non lle queda moito, pero non lle queda moito, cada vez queda menos, pero tamén cada vez non tes o 60, o 70%, o 50% dos beneficios, non? Máis do 50. A publicidade digital está igualando do papel, o cual é importante, pero no digital non estás recolectando ningún diñeiro por ler as noticias, e no papel un diñeiro bastante importante. Non creo que se saiba. De verdade que non creo que se saiba. Non teño nin idea. Hai periódicos novos que con redaccións áxiles que empezaron, que parecía que caíron, e os grandes seguen a manterse daquela maneira. A reestructuración vai ser brutal, imagino. A reestructuración vai ser brutal. El País aposta moito polo vídeo, ten unha productora, intenta xerar contidos tamén para vender a cadenas convencionais, fixo aí pouco un acordo con Amazon, ten acordos con Facebook. O futuro pasa por levarse ben con Facebook, con Google. O futuro pasa por levarse ben coas grandes compañías, que son os tres grandes medios de comunicación do mundo, son Amazon, Google e Facebook. Absolutamente. Facebook convirte unha noticia túa de 2010 en a noticia máis vista no día de hoxe, se lle dá gana. E se lle dou a gana un par de veces. Hai uns algoritmos, hai uns motores de búsquedas, hai unha tal, como volve a volta, corrompe completamente a actualidade. E hai xente que empeza a compartir a morte de Paul Newman. Cada 2 ou 3 anos morre Paul Newman. Achas os muros cheos de morre Paul Newman, e de repente Paul Newman é a nova máis vista do país. Entón, claro, un tipo que non este moi metido, morreu Paul Newman, claro, que tamén di moito da nosa memoria de pez, non? Pero a ver que pasa con Robert Redford, teño curiosidade, a ver quen gana esa carreira, a ver quen resucita máis veces, non? Vai ser o verdadeiro final de Dos hombres sin destino. Pero ese é o grande poder, Eu envidio nese sentido a Washington Post cando merca Jeff Bezos, non? Porque, bueno, xecta moitísimo diñeiro e demais, pero ten unha perspectiva. Perdón por insistir neste libro, pero parece moi clarividente. Empeza no ano 94 este tipo a tratar de ver que o que interesa, que o que deixa de interesar, non? É un tipo acostumado a coñecer os gustos, a coñecer por onde vai o negocio dende hai 30 anos. En ese sentido é unha mezcla para mí envidiable, porque mezcla a redacción tradicional ou as directrices xornalísticas tradicionais, que non é o director, cun modelo de negocio absolutamente exitoso e multimillonario que é o modelo de Amazon. Por aí, claro, pero que pasa? Que o problema é que Facebook e Google son rivais directos de xornais que poden aplastar en calquera momento como lle dé gana, completamente. Un xornal quere posicionarse, fuches ti que utilizou a palabra, non? Antes de posicionate a Google, non te posicionas ti, non? Entón aí hai un grado de conexión de modelo de negocio absoluto. Uns
co vello intentando adaptarse aos novos e os novos xa levándose todo por diante, levando sobre todo a publicidade, que é o que sempre dá os cartos. Como, que consigues, qual é o modelo perfecto de publicidade? Coñecer o tipo que está entrando no teu portal de internet. No momento no que coñezas da forma que coñece Google, da forma que coñece Facebook, que ten absolutamente todo, hai tales cantidades de datos sobre unha persoa en internet, nos historiais e demais, que saben ademais que podes e onde podes estar dentro dunha semana, físicamente, basándose en patróns de viaxes, de conductas, basándose en todo iso, polas búsquedas que faz en internet, porque eu compro en internet, en Europa, Iberia, polas... Entón, se eu compro en Europa, como fago un fin de semana sí, un fin de semana non, Google sabe perfectamente cando vou estar en Galicia. Sabe perfectamente. Google sabe perfectamente cando vou ter un fillo. Entón, de repente, todas as páginas que eu visito se enchen de publicidade respecto aos fillos, respecto aos recién nacidos. Ha habido casos de rapaces que non saíron do armario e buscan contenido homosexual no ordenador. E de repente entra o pai no ordenador e salle publicidade de porno gay. E di, joder, eso é internet, non? Eso é, os están personalizando eso para ti. Non polo dispositivo, senón pola tua conta, non? No momento que abres Gmail, no momento que tal, si te a tua conta, ese é o teu perfil digital. Saben as tipas ou os tipos que te gustan, os coches que queres mercar, os coches nos que te gusta viaxar, o tipo de ocio que buscas cando queres ter ocio, o tipo de fútbol, a tua ideoloxía, a tua raza, a tua religión, todo iso. E iso foi o que fixo Donald Trump, o equipo de Donald Trump nas eleccións americanas. Que xa o fixera Obama con moito menos datos, pero Trump con unha cantidad de datos brutais. Entón en Facebook aparecen cheas noticias que ti como posible votante republicano interesanche. Se ti eres un votante de esquerda, se aparece unha noticia relacionada coas armas, pois o mellor que unha noticia negativa, non? Un policía mata a un home negro en Nova Orleans. E se ti eres un votante indeciso que podes votar a Trump, o mellor que na noticia parece que un home negro intentou entrar na casa do policía e o policía defendeuse con un arma. Hostia, un tipo que defende a súa familia, joder, claro que fan falta armas. Isto é o que fai, no? O consumo personalizado. O consumo personalizado de que no merca. Neste caso, mercou no Trump. Isto explicaron un tipo nunha entrevista maravillosa que publicou The Objective hai uns meses contando como foi a campaña porque ele estivo contratado. Pero ao final non deixa de ser pura estadística, pura matemática. Ciencia. Ou sea, iso é matemática, é estadística pura. Non sei se podo fazer unha pregunta. Continuando un pouco con isto dos medios, co poder dos medios, eu hai unha cousa, non quero entrar dos presupuestos, nem na compra si compraron para aprobar os presupuestos da PNV, ou daqui ou dali, e a prensa aquí non pasou absolutamente nada. Aquí os intereses dense tamén para as leguas. Quero dicir que algo, si mañan unhas eleccións, se alguén compra un voto, pois estás cometendo un delito e podes acabar na cárcel. Ora aquí, pois que compran a aprobación nos presupuestos, é dicir, están comprando varios votos de forma descarada, aquí non se escandaliza nada e todo se empate. E os primeiros que non din absolutamente nada son os medios de comunicación. Máis que nada é unha crítica, ao mellor, que solamente se me ocorre a mí, pero é que me ten moi cabreado. Se iba agora, con respecto co das... tamén seguindo un pouco esa línea. Eu non sei se é primeiro, cal é primeiro o ovo, según a tua opinión, o ovo ou a galiña. Eu hai uns programas tamén que teñen un éxito enorme, os que lle chaman, non sei, pois, telebasura, o que lle queiras decir ou denominar. Hombre, hasta o punto de que hai unha tal Belén Esteban que é a escritora máis leída de España. Vamos a ver, non sei, é que... Vas comprada. É que, bueno, pero se parece pouco, isto é para que é a cara de vergonza, non sabes onde te vas a meter. Pero vale, que fan? Os medios, os grupos que fan eses programas para ter a xente, non sei, para facernos máis borregos, ou fan porque sacan pasta deso? Pasta, pero os xornais publican contidos virais e contidos a veces ridículos e recoñecen que o fan porque se está dando pasta. En Hollywood que están facendo moito daño. Fan daño, claro, que lle vas a decir? Que decir, claro que fai daño, educan a sociedade nuns modelos que non son os correctos, pero entran dentro da liberdade de expresión, é dicir, non estás, eu por exemplo, nese sentido, sí que son bastante radical, eu non considero liberdade de expresión a mensaxe de odio do autobús de Azteus, por exemplo, pero porque
que aí está afectando xa unha xente que a mellor non está tendo a capacidade de discernir o que... Pero a la telebasura uno ya, en fin, que no puedes prohibirla. El Estado puede intervenir en esas, puede regular esas cosas, sí, pero ya traspasas una frontera que luego dime tú qué es telebasura y qué no. ¿Por qué Belén Esteban no y por qué a lo mejor Eduardo Inda sí? Me parece más dañino. Bueno, pero quiero decirte, claro, es que esas fronteras son muy delicadas y yo creo que ahí no puede entrar, no se puede entrar. No, hombre, non estou dicindo que se entre a regular, porque sempre que regulas hasta me parece incluso pois perjudicial, pero que quero decir o grupo tamén a hora de, porque por outro lado, non sei, despois vannos dicindo casi moitas veces o que temos que facer, a donde no, temos pero que ir. Uno hace lo que le da la gana, es decir, uno tiene que ser adulto y tiene que tener la... Sí, pero primeiro atóntante. Tienen capacidad para atontar porque también te dejas atontar, es decir, uno tiene que tener... ¿Qué pasa? Que los que eran aglutinadores de juicio, los que formaban a la opinión pública solían ser los medios de comunicación, suelen seguir siéndola muchas veces, ¿no? Y si los propios medios te están fallando en ese sentido, pues tienes más problemas, pero buscas siempre las fuentes de conocimiento en otras partes, es decir, yo creo que uno cuando se hace adulto y cuando se forma intelectualmente, se forma siempre con un cierto espíritu crítico. Es decir, la sociedad siempre ha sido, vamos a ver, cuando me contabas lo de esta telebasura en grupos que luego pues hacen programas más serios o llegan a producir documentales. Todos los actores de Hollywood es el típico mensaje de que estoy haciendo esta superproducción para poder hacer luego ya mi propio proyecto, ¿no? Don Martin Scorsese, ¿por qué hace esta película? Bueno, pues la tengo que hacer, porque la van a ver 200, 300 millones de personas, me va a dar un dinero suficiente como para hacer luego yo o algo en lo que yo creo o algo más personal en lo que yo creo. El diario Anson se fue de La Razón porque también estaban editando a Budi, ¿no? Estaba La Razón aquí proclamando el españolismo de todo el mundo y a Budi diciendo que eso nada, independencia catalana y demás. Esas contradicciones funcionan siempre empresarialmente. Solo funcionan empresarialmente cuando dan dinero. Es un espíritu profundamente hipócrita, pero es que yo no, pocas empresas que aspiren a ganar dinero no deben tener una actitud hipócrita muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo confío, yo tengo mucha confianza en la inteligencia del lector, en el juicio del lector y demás. No creo que una sociedad crezca apelmazada porque se vaya a creer todos los mensajes que le llegan en La Sexta Noche, ni en Sálvame, ni en cualquier otro tipo de programa. Me parece que buscas luego una forma de contrastar, o luego también hay mucho morbo, es decir, tú le quitas la mitad de los oyentes probablemente a Federico Jiménez Los Santos y es gente que está buscando un poco el ingenio, la chispa, la tal, el insulto o lo que sea, ¿no? No tienes que comulgar ideológicamente para consumir algo, no siempre tienes que hacerlo, puedes hacerlo con la intención de buscar una opinión contraria a la tuya, o puedes hacerlo por meter el ojo en la mirilla. Y bueno, yo tengo grupos de amigos que a veces quedan para ver el cascabel de tal, porque dicen qué locura, ¿no? Esto te extasia, ¿no? Es una cosa que oye, cuando hay un tipo de noticia y tal, oye, hay que ver el cascabel, ¿no? Y se quedan muy sorpresas de verlo porque claro, salen allí. Pero no creo que tanto, me preocupa más lo que le comentaba antes a nuestro compañero de esa forma tan sutilísima de irte encauzando por un tipo de información que a ti te conviene o si se cree que te conviene y por lo tanto te encuentras al final leyendo un periódico y diciéndole que sí a todo. Ese es el peligro, ¿no? Porque a mí no me interesa tampoco este periódico que te está dando la razón continuamente, te está diciendo que todo lo que tú piensas está muy bien y tal, y que te anima a seguir consumiendo artículos de este tipo o reportajes de esta índole. Eso sí que me parece más peligroso porque creo que la capacidad de incertidumbre y creo que los juicios intelectuales y creo que cualquier tipo de crecimiento que uno tenga se crea en base a contradicciones y se crea en base a un debate interior y se crea en base a la discusión. Y si una sociedad no discute, si una sociedad no debate, esa sociedad está perdida. Y uno necesita siempre confrontar evidentemente con argumentos y no con insultos, eso ya es otra historia, pero confrontar, juntarte con gente que no piensa lo mismo que tú o leer cosas con las que no estás de acuerdo y a lo mejor te llegan a disgustar. Porque luego pasa lo que pasa en Charlie Hebdo, que te disgusta tanto una portada que coges una metralla y te matas a todos. Pues no, tío, tienes que saber ofenderte también. A veces hay humor grueso de ese calibre y si tú vives en una sociedad en la que las normas son estas, pues tienes que entender que si te sientes muy ofendido, pues intentas ir por la vía penal. Pero cuando tu capacidad de tolerancia es mínima, cuando tu grado de frustración apenas existe y consideras el pecado más sagrado, ver la representación de Mahoma en una portada y tienes que matar, por ahí acaban los problemas de no entender o no tratar de entender al otro, ¿no? Nosotros estamos aquí creo que también para entender al otro, por lo menos para comprenderlo. Esto hace poco me lo explicaba muy bien, con mejores palabras David Trueba, ¿no? Que él decía, hago ficción
porque me gusta la ficción, me gustan las novelas, la posibilidad de que el lector se meta en la vida de una persona que no es, pero puede llegar a ser, ¿no? Y ahí aprendes tolerancia, ¿no? Aprendes tú entiendes a cuántas mujeres les cambió la vida Madame Bovary, a cuántas mujeres enclaustradas en una sociedad medieval, feudalista digo moralmente, de sumisión y de tal, de repente les abre las ventanas que una mujer diga, pues yo quiero tener una relación con una tercera persona, que esto no va a bajar Dios aquí a bofetearme, ¿no? Y con eso, como ejemplo, pues grandes ficciones que han servido para abrir moralmente muchas sociedades, ¿no? En base a ideas entonces revolucionarias que hoy se consideran completamente normales. Bueno, yo creo que... Pues nada, muchas gracias. Sale 58 el tren, estamos en hora. Muchas gracias a todos y enhorabuena por esta magnífica charla y esta magnífica visión que nos has dado de